La historia de Troya y Troya antes del asedio. Esta parte del Asia Menor que bordea el estrecho canal conocido hoy como los Dardanelos, fue llamada en tiempos antiguos Troas. Su capital fue la ciudad de Troya, la cual estaba cerca de 3 millas de la costa del mar Egeo, y al pie del monte Ida, cerca de la unión de 2 ríos, el Simois y el Scamandro Santo, Janto. Las gentes que poblaron la región de Troas o la ciudad de Troya fueron llamados troyanos. Algunos de los primeros pobladores en noroeste de Asia Menor antes de que fuera llamada Troas, vinieron de Tracia, un país al norte de Grecia. El rey de estos colonos tracianos se llamó Teucero Teucro. Durante su reinado un príncipe llamado Dárdano llegó al nuevo asentamiento. Él era un hijo de Júpiter y vino de Samotracia, una de las muchas islas del mar Egeo. Se dice que él escapó de una gran inundación la cual sobrevino sobre su isla natal, y que fue llevado por la corriente hasta la costa del reino de Teucro. Pronto luego de esto, se casó con la hija de Teucro. Entonces construyó una ciudad para sí mismo entre las colinas del monte Ida, y la llamó Dardania, y a la muerte de Teucro él llegó a ser rey de todo el país, al cual dio el nombre de Dardania. Jove fue el padre de Nubes congregador Jove de Dardano, por quien Dardania primero fue poblada, donde nuestra sacra Troya fue erigida en la gran planicie, una populosa ciudad. Por hombres moraron sobre las frescuras de las raíces del Ida con corrientes de Kiani. Brillant, la Ilíada, libro XX. Dardano fue el ancestro de la línea de reyes troyanos. Él tuvo un nieto llamado Tros, y de él toma la ciudad el nombre de Troya. Asimismo también todo el país tomó a Troas por nombre. El sucesor del rey Tros fue su hijo Hilo. Por él fue Troya construida, y por ello fue también era llamada Ilion y León, de ahí el título del gran poema de Homero, la Ilíada. Por los nombres de Dárdano y Teucro la ciudad de Troya algunas veces ha sido llamada Dardania y Teucria, y los troyanos son en ocasiones mencionados como Dardanos y Teucros. Hilo fue sucedido por su hijo Laomedonte, y este por su hijo Príamo el cual fue rey de Troya durante el famoso asedio. La historia de la fundación de Troya es muy interesante. Hilo dejó la ciudad de su padre Dardania, en busca de aventuras, como era costumbre entre los jóvenes príncipes y héroes de aquellos días, y es así como viajó hasta que llegó a la corte del rey de Frigia, un país cuyas fronteras están al este de Troas. Ahí encontró al pueblo ocupado en unos juegos atléticos en los cuales el rey otorgaba valiosos premios para cada competencia. Hilo tomó parte en un encuentro de lucha, y ganó como premio 50 jóvenes y 50 criadas, un extraño premio podríamos pensar, pero no del todo extraño e inusual en tiempos antiguos, cuando había muchos esclavos por doquier. Durante su estancia en Frigia el joven príncipe Dárdano fue entretenido hospitalariamente en el palacio real. Cuando estaba por partir, el rey le dio una novilla moteada, diciéndole que siguiera al animal, y así construyera una ciudad para sí mismo en el lugar en donde primero el animal se echara a descansar. Y lo hizo tal y como se le indicó. Con sus 50 jóvenes y 50 criadas se siguió a la novilla, dejándola ir según su placer. Ella marchó por muchas millas, y así finalmente se echó en las faldas del monte Ida en una bella planicie regada por 2 ríos. Y ahí lo acampó para pasar la noche. Antes de irse a dormir él rogó a Júpiter que le enviara una señal que este era el sitio indicado para la ciudad. Por la mañana él halló enfrente de su tienda una estatua de madera de la diosa Minerva, también llamada Palas. La figura era de 3 codos de alto. En su mano derecha llevaba una jabalina y en la izquierda una rueca y un huso. Este fue el Palacio de Troya, el cual llegó posteriormente a ser muy famoso. Los troyanos creían que había sido enviado desde los cielos y que la seguridad de su ciudad dependía de su preservación. De ahí que era guardado con el más grande cuidado en un templo especialmente construido para este propósito. Hilo llegó a estar satisfecho de que la estatua era la señal por la cual había rogado. Inmediatamente empezó el trazado y construcción de la ciudad y con esto Troya llegó a estar fundada.
Muy pronto llegó a ser la capital de Troas y la más poderosa y rica ciudad en esta parte del mundo. Durante el reinado de Laomedonte el hijo de Hilo, sus poderosas murallas fueron erigidas, las cuales, en el siguiente reinado resistieron durante 10 años todos los asaltos de los griegos. Estas murallas no fueron obra de manos humanas. Fueron deconstruidas por Neptuno, el dios del océano. Este dios había conspirado contra Júpiter y había intentado destronarlo, y es así, como castigo, su reino del mal le fue quitado por un año, y le fue ordenado que utilizara el tiempo de condena al servicio del rey de Troya. En la construcción de la Gran Muralla, Neptuno fue asistido por Apolo, quien también había sido exiliado del Olimpo por una ofensa contra Júpiter. Apolo tenía un hijo llamado Esculapio, quien era un tan experto que podía, y de hecho lo hacía, resucitar personas. Júpiter llegó a estar muy enojado con esto. Él temía que los hombres pudieran olvidar su adoración por la de Esculapio. Por ello él lanzó una centella contra el gran médico y lo mató. Enojado por la muerte de su hijo, Apolo trató de destruir a los cíclopes, los ayudantes de Vulcano, quienes habían forjado el terrible rayo. Antes de que pudiera realizar su amenaza, Júpiter los expulsó del cielo. Él permaneció en la tierra por varios años, luego de los cuales le fue permitido regresar a su lugar entre los dioses en la cumbre del monte Olimpo. Neptuno fue obligado a servir a Laomedonte por un año, pero hubo un trato entre ellos mediante el cual el dios debería conseguir cierta recompensa por construir las murallas. Pero cuando el trabajo estuvo finalizado, el rey troyano rehusó mantener su parte del trato. Apolo lo había ayudado mediante el poder de su música. Él tocó unas melodías que encantaron incluso los enormes bloques de roca, de modo que se movían por sí mismos a sus lugares apropiados, luego de que Neptuno los había extraído de las laderas de la montaña y les había esculpido su forma. Además, Apolo había tomado bajo su cuidado los numerosos rebaños en el monte Ida. Durante el asedio, Neptuno, en una conversación con Apolo ante las murallas de Troya, habla de sus trabajos en el servicio del rey troyano. Has olvidado, cómo, al ruego del monarca, cambiamos la labor de todo un año. Las murallas de Troya erigimos, porque tal fue la orden de Jove. Y aquí y allá orgullosos baluartes se levantaron por medio de mis manos. Tu tarea fue alimentar las bramantes manadas por los bellos valles y en pendientes bosques del Ida. Pope, la Ilíada, libros XI. Mucho antes de esto, sin embargo, los dos dioses habían castigado a Laomedonte muy severamente por romper su promesa. Apolo, luego de ser restaurada al cielo, envió una plaga sobre la ciudad de Troya. Y Neptuno envió desde el mar una enorme serpiente la cual mataba a muchos de sus habitantes. Una gran serpiente desde la profundidad, levantando su horrible cabeza sobre sus casas, devoraba a los niños. Lewis Morris. En esta terrible calamidad el rey consultó al oráculo sobre de qué manera el enojo de los dos dioses podía ser apaciguado. La respuesta fue que una doncella troyana debería ser todos los años entregada al monstruo para ser devorada. Cada año por esto, una muchacha joven era seleccionada y llevada a la costa y ahí encadenada a una roca para que llegara a ser presa de la serpiente. Y es así como cada año la serpiente venía y se comía una muchacha troyana, y luego se retiraba sin causar problemas a la ciudad hasta el siguiente año, cuando regresaba por otra víctima. Al fin la selección cayó sobre Sione, la hija del rey. Profunda fue la angustia de Laomedonte al pensar en el terrible destino al cual su niña estaba condenada. Pero la ayuda vino en un momento inesperado. Mientras, en medio de las lamentaciones de sus familiares y amigos, cuando los preparativos estaban realizándose para encadenar a Sione a la roca, el gran héroe, Hércules, llegó de visita a Troya. Él estaba en camino hacia su hogar en Grecia, luego de ejecutar en un distante país una de sus grandes hazañas, las cuales lo hicieron famoso en las leyendas antiguas. El héroe destruyó a la serpiente y con ello salvó a la princesa, con la condición de que debería recibir como premio ciertos maravillosos caballos que Laomedonte entonces poseía.
Estos caballos fueron regalados al abuelo de Laomedonte, Tros, en una muy interesante ocasión. Tros tenía un hijo llamado Ganimedes, un joven maravillosamente bello, y Júpiter llegó a admirar tanto a Ganimedes que lo llevó a los cielos como copero de los dioses para servir el divino néctar en los banquetes del monte Olimpo. Como un dios Ganimedes, el más bello de entre los hombres, los dioses admiraron y llevaron al cielo. Tan bello fue, para escanciar el vino a Jove, y por siempre morar con ellos. Brillante, la Ilíada, libro XX. Para recompensar a Tros por la pérdida de su hijo, Júpiter le dio 4 magníficos caballos de raza inmortal y así de maravillosa velocidad. Estos fueron los caballos que Hércules pidió como recompensa por destruir la serpiente. Como no había otra forma de salvar a su hija, Laomedonte aceptó. Hércules entonces fue por la orilla de la costa, llevando en su mano una enorme clava, la cual él usualmente llevaba, y cubierto con una piel de león sobre sus hombros. Esta fue la piel del famoso león que él estranguló en un bosque de Grecia, y la cual siempre vestía cuando ejecutaba alguna de sus famosas hazañas. Cuando Hesíone había sido encadenada a la roca, el héroe permaneció a su lado esperando la llegada de la serpiente. En corto tiempo su horrorosa figura emergió en medio de las olas, y lanzándose hacia adelante fue a tomar a la princesa. Entonces Hércules se fue sobre ella, y con poderosos golpes de su clava le dio muerte al monstruo. De esta manera fue salvada la hija del rey y así toda Troya liberada de este terrible flagelo. Pero cuando el héroe reclamó su premio que había convenido, y el cual había ganado justamente, Laomedonte probó ser nuevamente un hombre no solo deshonesto sino desagradecido. Desconociendo su promesa y así olvidando, también, de que él y su pueblo había sufrido como resultado de su transgresión a la buena voluntad de los 2 dioses, él ahora se negó a entregarle a Hércules los caballos. El héroe en esta oportunidad se fue de Troya, pero no sin resolverse a regresar en un tiempo conveniente y así castigar a Laomedonte. Esto sucedió poco después, cuando él cumplió con los célebres 12 trabajos a los cuales un rey griego le había ordenado ejecutar, pues Júpiter le condenó a servir a este rey, por un periodo de algunos años por una ofensa que él cometió. Una de esas labores fue matar al león. Otra fue destruir la hidra de Lerna, una horrible serpiente con muchas cabezas, la cual por largo tiempo, había estado devorando hombres y bestias en el distrito de Lerna en Grecia. Una vez terminados sus 12 grandes trabajos y así finalizado las condiciones de su servicio, Hércules reunió un ejército y una flota, y embarcó hacia las costas de Troas. Entonces, marchó contra la ciudad, y la tomó por sorpresa, y mató a Laomedonte y a todos sus hijos, con la excepción de Hesíone y Podarces, quien posteriormente llegó a ser llamado con el nombre de Príamo. Este príncipe había tratado de persuadir a su padre de dar cumplimiento al pacto con Hércules, por esta razón su vida fue perdonada. Él fue esclavizado, como se hacía en la antigüedad con los prisioneros tomados en la guerra. Pero Hesíone rescató a su hermano, entregando un velo tejido en oro como precio por su libertad. Desde este tiempo empezó a llamarse Príamo, una palabra que en el lenguaje griego significa comprado. Hesíone también logró que Hércules restaurara a Príamo su derecho a heredar el trono de su padre, y así él llegó a ser rey de Troya. Hesíone misma fue llevada a Grecia, en donde fue dada en matrimonio a Telamón, el rey de Salamina, un amigo de Hércules. Príamo rigió sobre su reino en Troas durante muchos años en paz y prosperidad. Su esposa y reina la virtuosa Hécuba, fue hija de un rey de Tracia. Ellos tuvieron 19 hijos, muchos de los cuales llegaron a ser famosos durante el gran asedio. Su hijo mayor, fue Héctor, quien fue el más valiente de todos los héroes troyanos. Su hijo Paris fue, como veremos, quien llevó a su país a la desastrosa guerra. Otro hijo fue Leno, y su hermana Casandra, quienes fueron célebres adivinos. Casandra fue una doncella de destacada belleza. El dios Apolo se enamoró tanto de ella, por lo que le ofreció otorgarle el don de dar respuesta a cualquier interrogante si ella le aceptaba como su esposo.
Casandra consintió y así solicitó el don de predecir eventos, pero cuando ella lo recibió, ella engañó al dios y rehusó cumplir con su promesa. Él decretó, sin embargo, que nadie creyera o prestara atención a sus predicciones, aun cuando éstas pudieran ser ciertas. Y es de esta manera que cuando Casandra predijo los males que sobrevendrían sobre Troya, su propio pueblo no pudo dar crédito a sus palabras. Ellos la llamaron la profetisa loca cuando se referían a ella. Casandra gritó, y así maldijo la infeliz hora predicha por nuestro destino, y por los dioses decretada. Todos escucharon, y así ninguno creyó la profecía Virgilio. La primera desventura en la vida del rey Príamo y su buena reina vino poco tiempo antes del nacimiento de París, cuando Hécuba soñó que su siguiente hijo podría traer la ruina a su familia y a su ciudad. Esto causó el más profundo sufrimiento a Príamo y a Hécuba, especialmente cuando el adivino Esaco declaró que el sueño podría tener un cumplimiento cierto. Entonces, aun cuando ellos eran unos padres amorosos y tiernos, ellos dirigieron sus pensamientos a sacrificar sus sentimientos con el fin de evitar que tal calamidad cayera sobre su país. Cuando el niño hubo nacido, el rey, entonces, ordenó que se lo dieran a Arquelao, uno de los pastores del monte Ida, con la instrucción expresa de que los expusiera en un lugar donde pudiera ser destruido por las fieras. El pastor no estaba deseoso de hacer una acción tan cruel, aunque estaba obligado a obedecer, pero al regresar al punto en donde lo había dejado días antes, él encontró al bebé vivo e ileso. Algunos dicen que el niño fue alimentado y cuidado por una osa. Arquelao estuvo tan tocado por la piedad a la vista del inocente bebé con su cara sonriente. Él tomó al bebé y lo llevó a su cabaña, y así, le dio el nombre de París, y lo crió como uno de su propia familia. Con los pastores del monte Ida, París pasó sus primeros años, sin saber que era hijo del rey Príamo. Él fue un joven valiente de extraordinaria belleza. Su soleado cabello se apinaba sobre sus sienes como los de un dios. Tennyson, Enone. También era muy experto en todos los ejercicios atléticos, además fue un destacado cazador y asimismo un valiente defensor de los pastores contra los ataques de ladrones, por lo que también le llamaron Alejandro, un nombre que significa protector de hombres. Por esto, el joven príncipe llegó a ser el favorito del pueblo que vivía en las colinas. Muy feliz fue entre ellos, y entre sus rebaños de los cuales su buen amigo y padre adoptivo, Arquelao, le dio uno propio. Él llegó a ser aún más feliz en compañía de la encantadora ninfa Enone, la hija del dios Río, y él la amó y la hizo su esposa. Pero esta felicidad estaba destinada a no ser duradera. Las Parcas habían decretado otro destino. Enone la Bella, cuya tristeza ha sido el tema de muchos poetas, estaba destinada a perder el amor del joven príncipe pastor, y así el sueño de Hécuba habría de tener su cumplimiento. La Parca quien rige la voluntad de Jove ha hilado los días de París y Enone. Quintus Mirneos. Y el juicio de París fue a través de una disputa entre las tres diosas, Juno, Venus y Minerva, que Enone, la bella ninfa del monte Ida, encontró su triste destino, y se inició la destrucción de Troya. El principio tiene que ver con la ocasión en que se celebraba el matrimonio de Peleo y Tetis. Peleo fue un rey de Tesalia, en la Grecia y uno de los grandes héroes de aquellos días. Tetis era la hija del dios marino Nereo, quien tenía 50 hijas, todas bellas ninfas del mar, llamadas Nereidas, por causa del nombre de su padre. Su trabajo era atender a los grandes dioses marinos, y en especial obedecer las órdenes de Neptuno. Tetis era tan bella que Júpiter mismo deseó casarse con ella, pero las Parcas habían predicho que ella estaba destinada a tener un hijo más grande que su padre. El rey del cielo, no deseando que su hijo llegara a ser más grande que él, abandonó la idea de casarse con la bella ninfa del mar, y en consecuencia ella llegó a aceptar ser la esposa de Peleo, quien la amaba y la había enamorado desde hace mucho. Pero Tetis, siendo una diosa, no estaba deseosa de casarse con un hombre mortal. Sin embargo,
Ella consintió, y así todos los dioses y diosas, con la excepción de una, estuvieron presentes en la fiesta de matrimonio. Porque en los tiempos antiguos, cuando la verdad y la confianza eran aún reverenciadas y cultivadas aquí en la tierra, los residentes de los cielos podían frecuentemente descender hasta los hogares inmaculados de los héroes, como entre amigos. Allí se reunían cara a cara, y así libremente dialogaban en discusiones propias de corazones mortales. Catullus, Tra. De Martín, la excepción fue Eris, o discordia, la diosa de la discordia. Esta deidad maligna que un tiempo había sido una residente en el Olimpo, pero a causa de que ella causó